¿Sí ya está? Ah, ya está. El salario mínimo de cara a las urnas, mis valedores. Ante el proceso electoral del 2015, los partidos políticos se aprestan a debatir acerca del mini salario que percibe el trabajador en nuestro país. Mínimos los salarios y máxima la cosecha de votos. Esa es la táctica. Por cuanto a la técnica, esa también es la conocida, la repetida una y otra vez, la rutinaria que sin embargo logra una vez más avivar la esperanza de unas masas ávidas de creer, que cada 3 y 6 años se apresuran a formarse en hileras frente a las urnas. Ahora sí, dicen, parece a la manera gringa, parece que con ahora sí, ya la hicimos, esto entrecomillado, las masas sociales y el salario mínimo. Es así como, validos del pretexto de remediar la brutal caída de poder adquisitivo en los años recientes, los 3 principales partidos de este país aprovechan la cercanía de las elecciones para tramar sobre la marcha una maniobra que apodan consulta popular, con el tema, sí, claro, del salario mínimo. A ver, ¿cuál podrá ser el resultado de la tal encuesta popular? ¿Aceptarán las masas un incremento en su minisalario? México, lo afirma Yolanda Morales, México es el miembro de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Crecimiento Económico. México es el miembro de la OCDE donde más horas se trabaja y pese a ello tenemos el último lugar de productividad entre los 34 países que conforman la OCDE. Un mexicano promedio trabaja unas 10 horas diarias, pero la productividad entre capital y trabajo trae una caída promedio de 0% anual entre 1980 y el 2011. Los mexicanos trabajamos unas 500 horas más cada año que el resto de la población de los 34 miembros de la OCDE, que acumular 1.776 horas de trabajo, pero aquí es que debe ser que acumulan 1.776 horas de trabajo promedio anuales. Y sí, nuestro salario promedio de $9,885 anuales es 4 veces inferior al promedio de un trabajador de la OCDE, que es de $34,466. Y aquí la información de Guillermina Gómez Ordóñez. De acuerdo con la CEPAL, en México casi 14% de los ocupados recibe un salario inferior al mínimo, mientras que 2 de cada 5 personas que se ubican en la economía formal perciben 2 salarios mínimos cuando mucho, generando una pérdida de casi 70% del poder adquisitivo real del salario mínimo, al que hay que agregar un estancamiento acumulado
desde 1980. Ve escribiendo aquí. Agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad. Agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad. Así que en torno al salario mínimo se va a realizar una consulta popular. Mis valedores, ¿no sería una medida más rápida y más efectiva comenzar a cumplir y hacer cumplir el 123 constitucional? Dice el artículo de la Carta Magna en alguno de los párrafos más comprometidos con el salario del trabajador. Pero un momento, luego cito los ordenamientos del 123. Antes, un comentario de Arturo Alcalde Justiniano. A ver, agradecer. Agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad. A Cuitláhuac Acuña en la grabación de este video. A Cuitláhuac Acuña en la grabación de este video. Acuña en la grabación de este video. Y en los teléfonos, repito, comentario de Arturo Alcalde Justiniano. ¿Sabía usted que 62 de cada 100 mexicanos que trabajan ganan menos de 6,000 pesos al mes? ¿Sabía usted que somos el país peor calificado en América Latina respecto de las condiciones salariales? Que en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la que cotidianamente presumimos pertenecer, estamos en el último lugar en materia de crecimiento, igualdad y salarios, que 40 millones de jóvenes menores de 17 años viven en la pobreza y que obviamente al no tener nada que perder son candidatos naturales para la criminalidad y la violencia. Y más abajo pones: yo soy fulana de tal y los invito a encontrarnos. Yo soy fulana de tal y los invito a encontrarnos en el taller de lectura. Día a día se acumulan los datos que exhiben a México como un ejemplo de desigualdad social, lo cual se refleja en todos los aspectos de la vida cotidiana: educación, nutrición, medio ambiente, seguridad, etc. Nuestra condición de ser un país de pobres contrasta con los escaparates lujosos, los centros de consumo y las zonas residenciales fastuosas que no representan el México real. La inmensa mayoría de la gente está en otro lado. La desigualdad es, sin duda, el principal problema en nuestro país. El tema es tan grave que los gobiernos, los partidos, las iglesias y las organizaciones intermedias de la sociedad deberían convertirlo en el punto central de su quehacer institucional. Las llamadas reformas estructurales que hoy se discuten deben encontrar su explicación en esta perspectiva, y yo agrego, mis valedores, también en la perspectiva de la corrupción rampante que frena la productividad
el desarrollo, el progreso de este país. Una corrupción que se dice en términos económicos que llega, dicen, no me consta, a billones de pesos. Y una pregunta de alcalde Justiniano: ¿cómo va a coadyuvar a la igualdad de la reforma en materia de telecomunicaciones? La reforma energética, ¿en qué medida, caramba, en qué medida reduce este mal? Y repito a ustedes, tan fácil que sería y tan absolutamente difícil que resulta en la práctica atenernos simplemente al 123 constitucional. ¿Algún comentario al respecto? Por favor, las señas telefónicas, compañera Isabel Macías. Así es, los números telefónicos son 55 36 89 89, Lada sin costo 01800 50 52 688. Oye, haz la patada. Bueno, pues, a ver, leíste ya. Yo soy natal y los... Osornio, ¿verdad? Osornio. Entonces, consulta popular, formas gatopardistas de que todo cambie para que todo siga igual. Miren, con solo que se cumpliera y se hiciera cumplir el 123 constitucional, que respecto al salario mínimo dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin controvertir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. Acabamos de leer que es de 10 en la práctica y a lo mejor aún de más horas. Esto, voy a citar a Marx, el plusproducto, el plusvalor, la plusvalía. Esto, la plusvalía, permite al capitalista, al empresario, al industrial, aumentar el robo precisamente del plusvalor en una forma descomunal. Y nosotros, y el obrero contento porque su equipo ganó, o triste porque ha perdido. Si ganó, una copa, compadre; si perdió, pues 2. Y si no, pues la botella completa. A ver, voy a decir, dice Isabel Macías que si ni ganó ni perdió, tú ya dices. Bueno. A ver, ¿cuál es su comentario, Isabel Macías? Si no ganó y si no perdió el equipo del trabajador, pues la botella completa. Bueno, sigo con la transcripción de los párrafos que me parecen más elocuentes acerca de esto del salario mínimo. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Para trabajo igual, oigan ustedes esto, a ver si ocurre en la práctica. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
Acuña que si dejábamos esto de los videos que tiene pocas visitas, dice, tiene miles y miles al mes, dice, no lo saben registrar. Ahorita delante de ti. Ujú. Tres párrafos más. El salario mínimo quedará exceptuado, de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas, y viene una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deberá repartirse entre los trabajadores. Y finalmente, en esta relación, los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año. Hasta aquí lo que me parece más expresivo del 123 constitucional, y recuerdo la película Nunca en Domingo, en donde Melina Mercuri, ¿vio usted esa película, compañero Arturo Flores? No. ¿Y usted, Crescencio Suárez? ¿Cómo se ve que son jóvenes, caramba? ¿Usted no la vio, compañera? No. Caramba. Bueno, siempre era tan optimista. Melina Mercuri, allí no recuerdo cómo se llamó en la película, era tan optimista que decía, todo, es un decir, es algo a mi criterio, después de leer esto del 123, qué maravilla, los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de 20 días al año, y después, decía Melina Mercuri, todos nos vamos a la playa. Nos vamos a la playa. ¿Qué pasaría si el DF subiera el salario mínimo a 100 pesos? Y aquí los expertos de CAPEM, no me pregunten qué es, simplemente la reportera, son dos, Mayra Martínez y Catalina Díaz, no se molestan. Aquí más abajo dice, CAPEM, Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México. Y otras siglas, IMEF, a ver si me topo con ellas. Bueno, pues estos especialistas en asuntos económicos dicen que el incremento propuesto por el mandatario capitalino, que equivale a 48.6%, provocaría además que inversionistas nacionales y extranjeros tarde o temprano optaran por sacar parte de sus inversiones del país. Los economistas consultados explicaron que un aumento de 48.56% en el salario mínimo impactaría directamente en los costos al consumidor final. Para pagarles más a los trabajadores, los empresarios tendrían que buscar alternativas para obtener esos recursos adicionales derivados del incremento. La alternativa inmediata para conseguirlos es aumentar el precio de los productos y servicios que compra la gente todos los días. Y aquí una observación mía, mis valedores. Ese plusproducto, ese plusvalor, esa plusvalía, en el fondo es lo mismo, esa es intocable. Y además, esta trampa de los industriales, bueno, si quieren aumento salarial,
aumenten la productividad. O sea, ustedes mismos financiense su aumento salarial. Pero la que se llamaba plusvalía, la que así bautizó Marx, la plusvalía, esa no se toca, esa no. ¿Han visto ustedes que un industrial pierda dinero? Claro, hay sus excepciones. No. El industrial tiene su robo legalizado totalmente seguro. Que los obreros hagan lo que puedan. Entonces, ¿cuál sería el efecto inmediato? Aquí el chantaje de los industriales. ¿Cuál sería el efecto inmediato de este aumento en los precios al consumidor final? Un incremento en la inflación. Esto significa que los precios de todos los bienes y servicios del país subirían. Esto lo advierten los economistas. La comida, el transporte público, los boletos de avión, la ropa, la entrada al cine, la asistencia a un restaurante, la visita al médico particular, el agua embotellada. Esto del agua embotellada, caramba. Encontrar un filón para sacar dinero, el agua. Las tortillas, una computadora y otros bienes y servicios que la gente compra para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Todo esto costaría más. Y repito a sus buenas mercedes, pero que no se toque el plusproducto, que ese corresponde al industrial. Finalmente, ¿qué se entiende por productividad? Que aumenten la productividad, o sea que se financien su propio aumento de salario. El aumento en la producción de bienes. Entre más producción haya, las empresas venderán más, lo cual se traduce en mayores ingresos para estas. Al contar con más recursos, las empresas tendrán la posibilidad de pagarles más a los trabajadores. No nos hagamos. Esa productividad extra es la que está pagando el salario mínimo y no lo está pagando. Están produciendo su aumento salarial los trabajadores y sigue la ganancia del industrial, sigue intocable. Mira, no has discriminado bien esto. Yo te adoro, desgraciadísimo, te adoro. Puedes leerlo, ¿cómo ves? Tiene letra bien. Eso. Miren, mira ¿cómo ves? Y no únicamente los industriales, el gobierno, el Estado, pero aquí es el gobierno. El Estado es el conjunto de instituciones que lo forman precisamente. El gobierno es parte de este conjunto. Lo mismo lo son los industriales ya en los hechos, la superestructura. Pero entonces, el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, advierte que es peligroso andar jugando a aumentar los salarios mínimos sin permitir antes que las reformas emprendidas generen mayor crecimiento económico y productividad. Espérense los obreros a que rindan frutos esas reformas. Miren, qué sabias las palabras, aunque mal pronunciadas, de mi Santo Padre Juan. Santo Padre Juan, no voy a decir el Santo Padre Juan Pablo II, que lo detesto aquí entre nos, porque conozco su historia. Bueno,
Mi padre Juan, oyendo esto, me diría lo que me decía siempre: no, mi hijo, no me admiro de ellos, no me admiro de Navarrete Prida, que es parte del sistema y no del paisanaje, no de las masas sociales. No me admiro de ellos, me admiro de ustedes que agachan la testa. Entonces, dijo Navarrete Prida: advertimos con mucha claridad el riesgo de no saber exactamente las consecuencias que tiene elevar un salario mínimo simplemente por decisión y no cambiar los fundamentos que nos han llevado a esa condición, y por tanto que se pueda volver un tema político y electoral. Señaló que en la agenda laboral del gobierno el tema de los salarios mínimos y la pérdida del poder adquisitivo, oigan esto, reciben una atención prioritaria. Cierto, no lo que dice mi padre, dice lo que dice, no lo que decía. Mi hijo, no me admiro de ellos, me admiro de ustedes, por dejados. Ahora yo voy a decir esto. Señaló que en la agencia laboral del gobierno el tema de los salarios mínimos y la pérdida del poder adquisitivo, que en 30 años ha sido de cerca de 80%, que hace 30 años con un salario mínimo se adquirían más de 50 kilos de tortilla y ahora solo 5, bueno, que esta pérdida del poder adquisitivo recibe una atención prioritaria por parte del gobierno. Y yo digo, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra abulia, nuestra desidia, nuestra indiferencia, nuestra reluctancia, nuestro rechazo a elevar nuestro nivel de cultura política. Y la observación final de Navarrete Prida: no es gratuito que los factores de la producción, que son los principales interesados en el tema, así como las grandes centrales obreras y los empresarios, hayan sido extraordinariamente prudentes antes de pronunciarse sobre un tema de esta naturaleza. Miren ustedes, ya la mayoría de quienes me están escuchando saben que tenemos un taller de teoría política los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, Manuel M. Ponce 233. Allí hemos estudiado y seguimos estudiando desde la génesis del obrerismo en México, ese principio que está en agraz, en semilla apenas, en el porfiriato, y cómo se va desarrollando en la Casa del Obrero Mundial, y cómo Carranza, y con él Obregón, y con él, oigan esto, el doctor Atl, logran cooptar a 67 líderes de la Casa Mundial, y desde entonces viene la catástrofe de que los propios líderes sindicales son parte del sistema de poder y contrarios a los obreros. El primero fue un entreguista, Vicente Lombardo Toledano. Después los 5 lobitos tuvieron de máximo representante a Fidel Velázquez, y ahora eso que queda del
no voy a decir del sindicalismo, que no son sindicatos, sino organismos corporativos de control obrero, como me dijo el maestro. Ahora, eso que resta del movimiento obrero tenga como líder a un riquísimo, a un potentado en materia de dinero, Joaquín Gamboa Pascoe. Le dijeron a Leonardo Rodríguez Alcaina, aquel Güera Rodríguez en su tiempo, ¿cómo ve que intentemos aumentar los salarios? Dijo uno de los subalternos de Rodríguez Alcaine. Y él dijo rápidamente, ni lo mande Dios. No, ya lo dije. Sí. Ni lo mande Dios. Sí, Navarrete Prida dijo que el gobierno federal puso a discusión el tema de los salarios mínimos desde la campaña de Peña, no como un tema meramente electoral, dijo, sino como un análisis serio de los ingresos de los mexicanos. Me da pena por mí y por quienes oyen esto y no se mojan, están oyendo llover. Y por quienes ni esto conocen, y por quienes en este momento ya están clavados en la de plasma. La UNAM, por su parte, reveló que se necesitan 26 años para que un trabajador pueda adquirir una canasta básica completa con la actual política salarial de incrementos del 4%. Esa es la realidad. Lo demás son las lenguas boquiflojas de Navarrete Prida y de algunos industriales. En su reporte, México, fábrica de pobres, reporte de investigación 116, el Centro de Análisis Multidisciplinario refiere que eso ocurrirá si los precios de leche, pan, tortilla, huevo y frijol no se incrementaran en ese periodo de tiempo. Si no se incrementaran los precios, en 26 años tendríamos, porque yo pienso vivir fácil esos 26 años, acceso a la canasta básica total. Aquí está el dato que antes decía yo a sus buenas mercedes. En 1982, piensen ustedes quién era entonces el gobernante. En 1982, una familia compraba 50 kilos de tortillas con un salario mínimo diario, mientras en el 2014 solo puede adquirir 5.6 kilos, 5 en lugar de 50. En cuanto al consumo de pan blanco, bueno, esto es menos importante que la tortilla, pues hace engordar y demás, pero es tan sabroso. Hace rato comentaba yo con la compañera Isabel Macías, si no hiciera engordar el chocolate, ¿lo comería usted? Diario lo comería. Desgraciadamente, bueno, pues 50 kilos en el 82 con un salario mínimo, ahora 5. Y nosotros, cámbiale, no oigas, vieja, no oigas al amarguetas, al catastrofista, nada le parece bien, ni siquiera el líder mundial, el estadista que resultó Peña para los industriales del extranjero, ni eso le parece bien. ¿Qué faltó decir esto? Ándale, ¿lo dices? No. Parece mi conciencia, Isabel Macías,
Dice, le faltó decir que de todo le hace usted de problema. Bueno, salarios mínimos, solo aumentar el 4%. ¿Quién es el factotum? ¿Quién es el que dice la última palabra? El director de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Basilio González, que ganará el próximo año 115 salarios mínimos diarios. Eso significa que percibirá 2.824.000 pesos al año. Y el director del Fonacot, César Alfonso Martínez, 131 salarios mínimos al día, no los 3, 4 que la mayoría de los obreros, 131. Ahora, si Basilio González dice, no aumentar el salario mínimo, que se quede en el 4%, pues sí él está asegurado 115 salarios mínimos. Lorenzo Meade, secretario ejecutivo del IPAF, ese gran robo que estamos todavía pagando, es él, ¿cuánto tiene de salarios mínimos diarios? 135 salarios mínimos diarios. Bueno, como dijo Zaratustra, bueno, así pues sí. No, fue el Chavo, perdón. Ay, qué referencias más baratas. El Chavo del 8. Ese Roberto Gómez Bolaños, viejo, decrépito, una ruina humana. Y lo voy a decir por qué. Porque se atrevió a decir al principio del sexenio de Fox, es el mejor presidente que hemos tenido en 100 años. ¿Quiénes están en los teléfonos? Daniel Cruz y Magali Borges. Los que tú lees. Ustedes opinan, y yo opino de las opiniones de ustedes, que a veces se acusa sin base, como aquí, Rodolfo Salgado. Lo del salario mínimo es un distractor, ya que según el gobierno quiere tomar en cuenta a los trabajadores, pero si usted creo que entiende mejor, ¿no? No. Si de antemano se sabe que es en beneficio el aumento del salario, que se haga sin consultar a los trabajadores. Y Manuel Munguía, la democracia es tan falsa desde hace 2500 años, como lo dijeron algunos iluminados en Grecia, entre ellos Platón. Los neoliberales utilizan esa máscara para seguir violando la Constitución, específicamente el 123, para seguir explotando masas desinformadas y desesperanzadas. El salario mínimo es más falso que los 3,000 millones de dólares que están flotando por el mundo sin respaldo alguno. Mire, Manuel Munguía, en Grecia nació la democracia, pero ese es solo un referente. Ellos no quisieron engañar, ni mucho menos. Fue el inicio de la democracia. Hay que tomar en cuenta que en esta democracia no votaban ni los metecos, que son los extranjeros avecindados en Grecia, en este caso en Atenas,
ni las mujeres, misóginos, ni, por supuesto, los esclavos. Por supuesto, dijo Aristóteles que unos nacen libres y otros para esclavos. Es cosa de los tiempos nada más. Ese fue un principio de democracia. Hoy es la democracia liberal que maneja en Estados Unidos y en este caso también en México un grupo de oligarcas que se alternan en Los Pinos, nada más ellos. Claro, dicen, tú puedes votar por el que quieras. Pues sí, el que quieras de nosotros, del grupo de oligarcas. Esa es la democracia liberal. Dice Omar Flores, un argentino. ¿Cómo que un argentino? Ay, lee bien. ¿Dice un argentino? No, dice, un argumento. Uy, no se burle. Un argumento en contra del aumento del salario mínimo es la inflación en los precios. Pero si uno va a la tienda se da cuenta de que estos siguen aumentando, aun con los salarios bajos. Pero mire, Omar Flores, el industrial, el capitalista, el dueño de la fábrica, de la empresa, del medio de producción, tiene su ganancia asegurada. El resto ya es problema del trabajador. Te juro que adrede lo dije. Esas son mis equivocaciones. Sí, pues es muy bonita. Ah, bueno. Dilo, es muy importante. Te digo, ve convencida. Algún día vamos a pasar del catálogo de agravios a la acción. Recuerden, lo he dicho, algunos de ustedes no lo recordarán, que Echeverría después del 68 y del 71, para mantenernos en la ignorancia, nos inficionó nos envenenó, quiere decir, nos involucró en un cuerpo de 3 catálogos. Catálogo de agravios, catálogo de buenas intenciones y la acción. Con eso ya no necesitábamos estudiar teoría política. Catálogo de agravios es el que todos utilizamos. El gobierno nos está haciendo mal, es el Estado, es la superestructura, en fin, el gobierno para entendernos. El catálogo de buenas intenciones, aquí está, miren. Carlos Torres, los gobernantes, este es el de agravios. Los gobernantes hacen encuestas falsas, manipulan los votos y se hace mucha propaganda llena de mentiras. El Senado dice que aprueba muchas leyes para que México siga adelante. Sí, adelante, pero con la corrupción y con los salarios de hambre para los trabajadores. Es el catálogo de agravios. El de buenas intenciones, el gobierno debería, los industriales deberían, los legisladores deberían, lo mismo el judicial debería. Es el triste catálogo de buenas intenciones. Y la acción, exijamos y a hacer megamarchitas para que los compañeros del Politécnico dejen en la escalada y en la estacada 6, 7 cadáveres. No, yo digo a sus buenas mercedes, catálogo de agravios, miren qué mal estamos. Yo no me refiero a esos, el Estado para mí, la superestructura para mí no cuenta, simplemente es enemiga histórica
de nuestro cambio que necesitamos hacer y que hacemos todos o nadie lo va a hacer por nosotros. Bueno, miren lo que nos están haciendo. Pensemos, llevemos un ejercicio de autocrítica y comencemos a organizarnos, no en multitudes, no en muchedumbres, no en borregadas. Esto de borregadas lo dice Chomsky y antes lo dijo Fromm. No en rebaños como dijo Fromm, ni en rebaños de perplejos como dijo Chomsky, no, en comités autogestionarios, sin salirnos de la ley, atenidos al 139 constitucional y simplemente con las primeras medidas demoledoras como son el boicot. No hay que seguir quejándonos y a decir deberían hacer y vamos a exigirles. Echeverría hizo infinitamente más mal a México que el propio Díaz Ordaz. Sí, me dice Isabel. Que no es Ordaz. ¿Cómo es Díaz qué? Díaz Ordaz. Ordaz, perdón. Entonces, todo esto no elevamos un centímetro nuestra cultura política. De los puros hígados nos salen las expresiones o de los hígados o de López Dóriga, que es vocero del sistema de poder y no queremos captar esa evidencia. Y tantos, pues los de Televisa, los de TV Azteca, los de la radio comercial, con sus excepciones, por supuesto. Ricardo Calderón, a las personas que trabajan en el estacionamiento de Walmart y Sam's, no se les pagan, les exigen que compren un uniforme y tienen que pagar 30 pesos por turno. Lo mismo pasa en las gasolineras. Además, les condicionan a vender un aceite. Mire, dice David Manuel Hernández, yo pregunto qué alternativas o qué derecho de réplica tenemos ante el gobierno. Miren ustedes cómo nos machiembraron, nos erraron, nos troquelaron el hecho de delegar, siempre teniendo de punto de referencia el gobierno. Fíjense, ¿qué alternativas o qué derecho de réplica tenemos ante el gobierno? Tenemos derecho de réplica ante nosotros mismos. Y una segunda pregunta. Eso es lo que quisiera que el maestro nos indicara. ¿Qué opciones tenemos para hacernos oír sin que esto termine mal? Ve usted, mire, usted está en el plan del delegar. ¿Qué podemos hacer con el gobierno? Nada, él hace su papel y olvide el gobierno. ¿Qué hago yo con los míos, con los vecinos, con los compadres, con los que me emborracho? Yo mojarro, conmigo el licor Puente Petate, el licor, el tabaco y el clásico pasecito a la red en la de plasma. Bueno, entonces, ¿qué opciones tenemos para hacernos oír? Hágase oír con su gente, entre nosotros. Nosotros somos 120 millones de átomos. Vamos a congregarnos en células o comités de unos 10, 15 pelados, sin que esto termine mal. No haga caso de los del gobierno. Nosotros somos otra entidad. Y antes de seguir con los mensajes de ustedes, piensen en salario mínimo y oigan esta noticia. Me da vergüenza y temor decir este apellido, pero ni modo.
recibe Calderón 5 millones de pesos al mes por pensión millonaria. 5 millones de pesos al mes. Además tiene, como los otros expresidentes, bonos, aguinaldos, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía, pago de servicio telefónico local, larga distancia y celular, automovilístico para expresidente, esposa, hijos y escoltas con sus respectivos gastos por trámites oficiales y mantenimiento, y servicios domiciliarios que incluyen predial, agua, luz, jardinería, etc. Durante 9 meses se han revisado todas las publicaciones del Diario Oficial de la Federación de los últimos 38 años. Jurídicamente no existe ningún decreto, sustento o base legal para las pensiones. En los últimos 11 años, diputados y senadores han presentado un total de 12 iniciativas de ley con la intención de reducir lo que cuesta el erario, lo que cuesta al erario la manutención de los 5 expresidentes y la viuda, Sasha Montenegro. Nunca la he visto vestida en las películas, ni solamente la vi en una película, llámenme Mike. Sin embargo, oigan esto, las iniciativas del legislativo. Sin embargo, las iniciativas han ido quedando en comisiones para su discusión y análisis. Calderón se asignó extra protección del Estado Mayor. Hay un detalle que llama poderosamente la atención de los investigadores. En el caso de Felipe Calderón, ya que el 30 de noviembre del 2012 modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia, y recibe al mes 5 millones de pesos. Y dice Basilio González que el aumento salarial en México es de 4% al año. Mis valedores, fíjense, esto es México. Escoge los mejores, un par de ellos. No tenemos tiempo de más. Los que tú quieras. Tú sabrás, los más expresivos, los que más le lleguen a la gente. Bueno. Muy rápidamente, en el centro de acopio del Valedor, una vez más agradezco a Ixtapaluca y saludo al nuevo abuelo allá en Ixtapaluca, Bonnie, y la compañera de Bonnie, que es Maribel, porque han tenido su primer nieto. Por cuanto al taller de teoría política, sábados 11 a 13 horas, en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Allí también, todos los domingos, hoy entre ellos, por supuesto, de 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de teoría política. Con ello, con ambos, estamos poco a poco saliendo de ese hondón, de ese barranco, de ese abismo asqueroso que es la mediocridad. Sí, Herminia Lidia Rodríguez, saludos maestro, no sé de dónde saca tantas fuerzas para seguir en su lucha, la verdad que es un esfuerzo titánico, trata de abrir los cerebros de la población, gracias. Dice Luis Tapia, en México falta calidad en el trabajo, pero esto depende de que el trabajador esté bien alimentado, el salario debe ser suficiente para cubrir la alimentación. Esto es el catálogo de buenas intenciones, precisamente.
Dolores Martínez, yo como ama de casa me doy cuenta de que los precios siempre están subiendo, pero la calidad es castigada. Esto desde los alimentos hasta bienes de consumo. Está bien que quienes invierten ganen algo, no que exploten. La explotación hace que la calidad baje, pero las jornadas excesivas y la mala alimentación. Eso también es catálogo de buenas intenciones. Entonces, hemos dicho lo del centro de acopio del valedor, hemos hablado del taller de teoría política, hemos hablado del taller de lectura. Con esto, les repito, vamos a ir dejando los boleritos románticos, los boleritos rancheros, ese horror de uno que aspira a ser el presidente de lo que queda del PRD y que es fan, no fanático, hay que ser gringo de segunda, es fan de quién cree. No lo sé. ¿De quién creen que Carlos Navarrete es fan? Cuando la bebí una copita y es que Carlos Navarrete sigue siendo el rey. Ese es el gusto musical, ese es el placer estético de Carlos Navarrete. José Alfredo Jiménez, todavía fuera, deme una cachetada. Juanga, todo este horror es la síntesis de nuestro subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. Gracias, Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico. Agradecemos también a Juan Carlos Osornio en continuidad, a Cuitláhuac Acuña en la grabación de este video, y nos apoyaron también en los teléfonos Daniel Cruz, Magali Borges, y yo soy Isabel Macías. Hoy hay taller a la 1 de la tarde, taller de lectura. No.